Llegar a la barrera de los 60 años no es simplemente un cambio de década en el calendario, es en realidad el inicio del tercer acto de nuestra vida y posiblemente el más significativo. Sin embargo, en este 2026, muchas personas llegan a esta edad cargando una maleta emocional que pesa toneladas, llena de hubieras, de rencores añejos, de miedos al qué dirán y de una resistencia feroz al cambio. Qué tragedia es llegar a la etapa de la cosecha con el alma llena de maleza. La madurez no debería ser sinónimo de pesadez, sino de ligereza. Pero para volar alto en esta etapa hay que aprender a soltar el lastre que nos impide despegar. El arte de vivir bien después de los 60 consiste, más que en acumular experiencias nuevas, en saber qué cosas ya no tienen lugar en nuestro presente. Mucha gente vive los 60 como si fueran los 30, pero con más achaques, intentando mantener un ritmo y unas preocupaciones que ya no les corresponden. ¡Válgame Dios! Nos desgastamos intentando controlar la vida de los hijos adultos, sufriendo por la opinión de gente que ni siquiera nos importa o aferrándonos a una imagen de nosotros mismos que ya quedó en el pasado. Honrar los 60 años es abrazar la sabiduría de la poda. Hay que cortar las ramas secas para que los frutos nuevos tengan espacio para crecer. Es entender que el tiempo es nuestro recurso más escaso y preciado y que no tenemos ni un segundo que perder en amarguras innecesarias. Es fundamental que te quedes a ver este mensaje completo porque vamos a desglosar esos 15 pesos muertos que te están robando la energía y la paz. La razón principal para no perderse ni un segundo es que soltar estas cargas no es solo una cuestión de salud mental, sino de supervivencia física. La ciencia ha demostrado que el estrés de cargar con el pasado y con la culpa debilita el sistema inmunológico, especialmente en esta etapa de la vida. Al finalizar este discurso, tendrás un mapa claro para hacer una limpieza profunda en tu interior. Hablaremos de la importancia de dejar ir la necesidad de tener siempre la razón, el miedo al futuro y esa costumbre tan nuestra de postergar la felicidad. Ver este discurso te dará la libertad de caminar por la vida con la frente en alto y el corazón ligero. Al final, la meta es que entiendas que la juventud es un regalo de la naturaleza, pero la vejez plena es una obra de arte que tú mismo tienes que esculpir, quitando todo lo que sobra. Ánimo, que los mejores años no son los que ya pasaron, sino los que vas a vivir a partir de hoy con las manos y el alma vacías de estorbos. Qué gusto, qué placer y qué alegría saludarte. Oye, te voy a decir una cosa que te va a mover todas las neuronas. La vejez empieza cuando el peso de tus recuerdos es más grande que el peso de tus proyectos. ¡Sas! ¿Eres de los que viven volteando para atrás, lamentando lo que no fue, o de los que caminan ligeros disfrutando lo que hay? Hazme el favor. Si ya pasaste los 60 y sientes que la vida pesa, que la paz se te escapa y que el cuerpo te reclama tanta amargura acumulada, te urge escuchar esto. Hoy te voy a revelar qué es lo que tienes que tirar a la basura emocional hoy mismo para que este 2026 sea el año más libre de tu vida. Si quieres dejar de ser un coleccionista de quejas y convertirte en un maestro de la alegría, quédate conmigo. Ánimo, que iniciamos. Vamos a empezar con el cimiento absoluto de toda la educación, el eje sobre el cual gira la formación del carácter y el destino de un ser humano. Y te lo digo con todo el cariño del mundo, pero también con esa verdad cruda que a veces nos hace falta escuchar para despertar del letargo. En Japón, la disciplina no es un concepto que se enseña en un salón de clases, no es una cátedra que se imparte de memoria, ni una lista de reglas pegadas en el refrigerador. En la cultura del sol naciente, la disciplina es algo que se hace, se vive y se respira. Ellos tienen un concepto fundamental, sagrado y milenario llamado Shitsuke. Si lo buscas en un diccionario común, te dirán que se traduce como educación, modales o cortesía, pero si rascas un poquito en la etimología y en el sentir del pueblo japonés, descubrirás que su raíz real significa entrenamiento o modelado. Y aquí es donde quiero que abras bien el oído del espíritu. El primer entrenador, el principal, el que está en la cancha de la vida las 24 horas del día siendo observado por los ojos más críticos y puros del mundo, eres tú, papá, eres tú, mamá. A ver, mi gente, pónganme mucha atención y dejen de lado el celular un momento porque lo que voy a decirles es el secreto para que dejen de batallar con sus hijos de una vez por todas.
¿Con qué cara, con qué autoridad moral y con qué lógica le pides a tu hijo que deje el teléfono en la mesa durante la cena si tú no dejas de contestar mensajes de WhatsApp o de revisar correos mientras tienes el plato enfrente? ¿Cómo te atreves a exigirle que sea paciente, que no grite y que mantenga la compostura si tú pierdes los estribos, mientas la madre en el tráfico y golpeas el volante a la primera provocación? ¿Cómo esperas que él sea una persona ordenada si tu propia recámara parece zona de guerra y tu escritorio es un monumento al caos? Hazme el reverendo favor. El hijo no escucha tus sermones de media hora. El hijo no pone atención a tus discursos motivacionales cuando nota que tu vida va en sentido contrario. El hijo escanea tus acciones, tus omisiones y tus reacciones cada segundo del día. En la cultura japonesa, el padre y la madre tienen clarísimo que son el espejo donde el niño construye su realidad y su sistema de valores. Si tú quieres un hijo que lea, que se interese por la cultura y que cultive su mente, que te vea a ti con un libro en la mano en lugar de verte pegado al control remoto o perdiendo el tiempo en redes sociales. Si quieres un hijo que sea puntual, que valore el tiempo ajeno y que sea responsable con sus compromisos, asegúrate de que te vea listo, sereno y con la maleta preparada 10 minutos antes de salir de casa, sin andar gritando por las llaves o culpando a los demás de tu propio retraso. Si quieres un hijo que sea agradecido, humilde y que trate a todos con dignidad, que te escuche decir gracias con una sonrisa sincera, desde la persona que te abre la puerta en el centro comercial hasta el señor que recoge la basura en tu calle. La disciplina al estilo japonés es silenciosa, es discreta, no necesita fanfarrias ni amenazas de castigo, pero es implacable en su constancia porque se basa en la coherencia. Ellos no necesitan desgañitarse gritando para que el niño recoja sus juguetes, porque el niño ha visto desde que gateaba que cada objeto en su casa tiene un lugar y que sus padres respetan ese orden como una forma de higiene mental. El niño entiende, por imitación natural y por pura lógica de supervivencia, qué es lo que se espera de él. Es una responsabilidad muy grande, lo sé, a veces nos pesa el bulto y quisiéramos simplemente dar una orden y que se cumpla por arte de magia, pero el ejemplo es la única herramienta que realmente funciona a largo plazo y que, créemelo, no se rompe cuando llega la turbulencia de la adolescencia. Muchos padres aquí en Occidente, en este 2026 tan acelerado, hemos caído en la trampa mortal del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y ahí es precisamente donde perdemos toda la autoridad moral, el respeto y la admiración de nuestros hijos. Cuando hay una grieta, una inconsistencia o una mentira entre lo que sale de tu boca y lo que haces con tus manos, el niño entra en un estado de confusión profundo y eventualmente desarrolla una rebeldía que está totalmente justificada. El niño piensa, si mi papá me dice que mentir es malo, pero lo escucho inventar una excusa por teléfono para no ir a una reunión, entonces el respeto a la verdad es opcional. ¡Sas! Ahí acabas de destruir años de formación en un segundo. La disciplina japonesa te invita, antes que nada, a una autoeducación valiente. Antes de querer enderezar el árbol del hijo, antes de querer podar sus malas actitudes, tenemos que revisar con humildad si nuestra propia sombra no está chueca. Tenemos que analizar con lupa qué hábitos tenemos nosotros, la desidia, la queja constante, el desorden, la impuntualidad que están alimentando, ya sea por omisión o por ejemplo directo, esa conducta que tanto nos molesta en ellos. Recuerda siempre que los niños son esponjas emocionales, visuales y espirituales. Si ellos crecen viendo a un padre que cumple su palabra, pase lo que pase, que respeta las normas de convivencia aunque nadie lo esté vigilando con una cámara y que mantiene la elegancia, la templanza y la calma ante los problemas inevitables de la vida, ellos absorberán esa estructura como algo natural, necesario y deseable. No se trata de que intentes ser un santo, un ser perfecto o un robot sin sentimientos. Se trata de que intentes ser un ser humano coherente que reconoce sus errores, pero que se esfuerza por mejorar. La disciplina no es un látigo que se impone desde afuera para someter la voluntad del otro, es una forma de vida que se contagia desde el corazón del padre hacia el corazón del hijo. Si tú tienes el sueño legítimo de criar a un gigante, a una persona de éxito, a alguien que deje huella en este mundo, primero tienes que empezar a caminar, a hablar y a pensar como uno. El ejemplo no es simplemente la mejor forma de enseñar, es la única que realmente deja una marca imborrable en el alma. Hazme el favor, mira a tu alrededor.
Los japoneses han levantado su país de las cenizas de guerras y desastres naturales una y otra vez, y no lo han hecho por ser más inteligentes que nosotros, sino por ser más disciplinados. Y esa disciplina nace en el hogar, viendo al padre inclinarse con respeto ante el abuelo, viendo a la madre cuidar con esmero los detalles de la casa, viendo que las reglas se aplican para todos, sin excepciones por cansancio o por flojera. Si tú hoy decides que vas a ser el modelo de la conducta que quieres ver en tu hijo, habrás ganado el 80% de la batalla educativa. Deja de buscar el manual de crianza perfecto o la técnica de castigo más efectiva. Mejor busca dentro de ti la fuerza para ser la versión más íntegra de ti mismo. Sé hoy mismo el adulto que te gustaría que tu hijo fuera en 20 años y verás cómo, de manera casi mágica, los sermones empiezan a sobrar, los gritos desaparecen y las discusiones se transforman en acuerdos, porque tus actos ya lo gritaron todo con la autoridad que solo dan el amor y la congruencia. Ponte las pilas con tu propia conducta, sánate tú para que no proyectes tus carencias en ellos y verás cómo la paz, el respeto y la disciplina en tu casa florecen por sí solas como un jardín bien cuidado. No hay herencia más grande que puedas dejarle a un hijo que el recuerdo de un padre o una madre que vivió de acuerdo a lo que predicaba. Ese es el verdadero éxito y esa es la verdadera disciplina que vence a la inteligencia y al talento. Ánimo, que la transformación de tu hijo empieza con la transformación de tu propio ejemplo hoy mismo. Imagina la mente de tu hijo como un recipiente que se llena gota a gota con lo que ve en casa. Si la fuente está contaminada con hipocresía, el agua siempre estará turbia. Pero si la fuente es clara, si hay una honestidad brutal en tus acciones, el niño crecerá con una brújula moral indestructible. La disciplina japonesa no busca romper el espíritu del niño, busca darle una estructura para que ese espíritu pueda volar sin perderse. Al final del día no te preguntarán cuántos consejos diste, sino cuántos de esos consejos viviste. La coherencia es el idioma universal del respeto. Cuando un hijo admira a sus padres por su integridad, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una herencia. No permitas que el ruido del mundo sea más fuerte que el silencio de tu buen ejemplo. Educa con el alma, modela con el corazón y observa cómo el carácter de tu hijo se forja con la misma fuerza que el acero de una katana. La maestría en la paternidad no está en las palabras, está en la huella que dejas al caminar con rectitud. Vámonos con el segundo punto, que es la base invisible que sostiene todo el edificio de la formación humana, y te lo digo con una convicción que me brota de lo más profundo del alma, el apego temprano y el respeto genuino. A ver, mi gente, pónganme muchísima atención y abran bien el entendimiento, porque aquí hay una confusión cultural muy grande que nos está costando la paz en nuestras casas y la salud emocional de nuestros jóvenes en este 2026. Muchos creen, equivocadamente, que la disciplina japonesa es fría, que es distante, que es casi robótica, o de un rigor militar donde el niño es simplemente un soldado que solo recibe órdenes sin rechistar, nada más alejado de la realidad. En Japón, los primeros años de vida del niño, desde que nace hasta aproximadamente los 5 o 6 años, son de una cercanía física y emocional absoluta con la madre y el padre. El niño crece sintiéndose profundamente amado, protegido, valorado y sobre todo vinculado. ¿Y esto para qué sirve en la formación del carácter? Escucha bien esto, papá, mamá. Sirve para que el niño no obedezca por miedo al castigo, al grito hiriente, a la humillación pública o al cinturón, sino por el deseo profundo, natural y humano de no defraudar a las personas que lo aman y que él ama con toda su alma. El respeto japonés no se impone con terror ni con amenazas de abandono, se cultiva con amor y con una conexión tan fuerte que el niño cuida sus propias acciones para no lastimar ese vínculo sagrado que tiene con sus padres. ¡Zas! Eso es inteligencia emocional de alto nivel aplicada a la crianza desde la cuna, y es algo que nos urge rescatar. Hazme el reverendo favor. ¿Cuántas veces en nuestras casas occidentales intentamos que el niño nos haga caso a base de amenazas constantes que lo único que hacen es erosionar la confianza y marchitar la autoestima? Si no recoges eso ahora mismo, te voy a dar. Si no te portas bien, te voy a quitar la tableta por un mes. Si sigues llorando por esa tontería, te voy a dejar aquí solo y me voy a ir. Válgame Dios. Eso no es disciplina. Eso es sometimiento por temor. Es una tiranía doméstica de corto plazo que deja cicatrices invisibles. El grave problema del miedo es que tiene fecha de caducidad. El miedo se acaba en el preciso instante en que el niño crece, se estira y se da cuenta de que ya es más alto que tú,
de que ya no le duelen tus golpes o de que ya no le importa en absoluto que le quites el juguete porque ya encontró otras formas de distraerse. En cambio, el estilo japonés busca que el niño entienda, desde que tiene uso de razón, que sus actos tienen un impacto real, tangible y directo en el bienestar de su familia y de su comunidad. Se educa desde el respeto al otro, desde la empatía, no desde el pánico al poder arbitrario del padre. El niño japonés respeta a sus mayores no porque le tengan prohibido hablar o porque lo miren con cara de pocos amigos, sino porque ha visto desde la cuna que los mayores son figuras de sabiduría, de protección, de guía y de ternura que merecen ser honradas por lo que son y por lo que dan. Este apego temprano, que en la psicología moderna llamamos apego seguro, genera una estructura interna de seguridad tan sólida que permite que más adelante, cuando el niño llega a la etapa de los límites necesarios y las reglas claras, estos se puedan poner de manera firme sin que el hijo sienta jamás que lo dejas de querer o que su valor como persona está en duda. En Occidente, a veces somos tan permisivos por un miedo mal entendido a que el niño sufra o se traume, que terminamos criando pequeños tiranos que no tienen ni un gramo de empatía ni de consideración por el esfuerzo de los demás. Pero luego, cuando ya no los aguantamos, saltamos al otro extremo de la violencia verbal. ¡Qué desequilibrio tan terrible! El modelo japonés nos enseña que el límite es, en realidad, la forma más alta y pura de cuidado. Decirle a un hijo, esto no se hace porque dañas la sensibilidad de los demás, o esto no se toca porque te pones en peligro a ti mismo, es enseñarle a vivir en sociedad. Es ayudarlo a pasar del egocentrismo natural del yo quiero y lo quiero ya a la conciencia superior del nosotros. Es entender que mi libertad y mis deseos terminan precisamente donde empieza el respeto por el espacio, la propiedad y la dignidad del que está sentado a mi lado. Entiende esto muy bien, porque de esto depende la salud de tu familia. La disciplina sin afecto es autoritarismo puro, y lo único que genera son seres resentidos, rebeldes sin causa y expertos en el arte de mentir para evitar el castigo. Pero por otro lado, el afecto sin disciplina es negligencia disfrazada de bondad, y lo único que genera son seres malcriados, inútiles, prepotentes y profundamente infelices que se van a estrellar contra la pared de la vida real en cuanto pongan un pie fuera de tu casa. El equilibrio japonés, ese punto medio perfecto, que parece magia, pero es sabiduría, está en esa mezcla de ternura absoluta, de contacto físico constante y de presencia emocional total en la infancia temprana, junto con una estructura de valores innegociables y reglas claras conforme el niño va creciendo y madurando. No necesitas convertirte en un sargento amargado de película para que tu hijo sea disciplinado. Lo que necesitas es convertirte en una figura de autoridad que inspire tanta confianza, tanto respeto y tanto amor que tu sola palabra tenga un peso específico por sí misma. El respeto no se mendiga ni se exige a base de gritos histéricos que solo demuestran tu falta de autocontrol. El respeto se gana con la coherencia de tus actos y con la calidad de tu presencia. Si tú estás presente emocionalmente para tu hijo, si lo escuchas sin juzgarlo a la primera palabra, si validas lo que siente aunque no siempre estés de acuerdo con lo que hace, él te va a otorgar voluntariamente el permiso sagrado de guiar su vida. Hazme el favor. Mira cómo tratamos a veces a los niños en los lugares públicos, como si fueran ciudadanos de segunda clase a los que se les puede ignorar, callar o ningunear sin darles una sola explicación coherente. En Japón, al niño se le integra en la vida social. Se le explica el porqué de las cosas y se le hace sentir que su buen comportamiento es el regalo más grande y valioso que él puede ofrecerle a su familia y a su país. Cuando un niño se siente profundamente valorado, cuando sabe que es una pieza importante, necesaria y brillante en el rompecabezas de su hogar, su respuesta natural y espontánea es la cooperación, no el conflicto ni el berrinche. La disciplina japonesa es amor con visión de futuro, es sembrar hoy con paciencia infinita una semilla de respeto propio y ajeno para poder cosechar mañana un hombre o una mujer íntegros de esos que hacen falta en el mundo. No permitas que el cansancio agotador del día, el estrés de las deudas o la distracción del trabajo te quiten la oportunidad de oro de conectar con el corazón de tu hijo. Un abrazo largo a tiempo, una mirada profunda que le diga, te veo, te escucho y te valoro,
y un límite puesto con la calma de quien sabe lo que hace, pero con la firmeza de quien no negocia los valores, valen muchísimo más que 1000 sermones gritados desde la cocina mientras ves la televisión. Fortalece ese vínculo hoy mismo, recupera la conexión emocional que quizás se ha ido enfriando con el paso de los días y verás cómo el respeto florece en tu hogar de manera orgánica y natural, sin necesidad de levantar la voz ni una sola vez en toda la semana. Enseñarles a respetar a los demás a través del ejemplo de cómo los respetas tú a ellos es el mejor escudo, el más resistente que les puedes dar para enfrentar las tormentas de la vida. Porque quien sabe respetar desde el fondo de su ser, siempre, invariablemente, será respetado por los demás. La verdadera autoridad no nace del miedo al poder, nace del amor que se siente correspondido por la admiración mutua. Haz que tu hijo te admire no por tu dinero o por tu puesto de trabajo, sino por tu bondad, por tu justicia y por tu equilibrio, y entonces la disciplina dejará de ser una lucha de voluntades para convertirse en el lenguaje común, dulce y armonioso de tu casa. Ánimo, mi gente, que criar con este nivel de amor y respeto es la inversión más rentable, más segura y más gratificante que harás en toda tu existencia. Recuerda que un niño que se siente verdaderamente amado, respetado y guiado con mano firme pero con un corazón suave y compasivo, es un niño que tiene todas las herramientas del mundo para conquistar cualquier meta sin perder jamás su esencia ni su paz. Ponte las pilas con el apego y el respeto genuino hoy mismo y transforma tu hogar en un pedacito de cielo donde la disciplina sea sinónimo de libertad. Vámonos con el tercer punto, que es el motor que impulsa el éxito verdadero y que en Japón es casi una religión civil, una filosofía de vida que separa a los mediocres de los extraordinarios, la importancia del gambaru o el esfuerzo máximo. A ver, mi gente, pónganme mucha atención y abran bien el entendimiento, porque aquí es donde les estamos fallando de forma estrepitosa a nuestros hijos en este lado del mundo, y te lo digo con el corazón en la mano y la verdad en los labios. Vivimos sumergidos en la cultura de la inmediatez, de la gratificación instantánea, del mínimo esfuerzo para obtener el máximo resultado y, lo que me parece más peligroso, de la cultura del trofeo por participar. Hazme el reverendo favor. Le estamos dando medallas, diplomas y aplausos a los niños simplemente por presentarse al evento, por cumplir con lo básico o por no hacer nada extraordinario, y con eso les estamos mandando un mensaje venenoso a su subconsciente. Que el resultado no importa, que la excelencia es opcional y que el mundo les debe algo solo por existir. En Japón, la palabra gambaru es sagrada. No tiene una traducción exacta al español, pero significa dar lo mejor de uno mismo, perseverar a pesar de las dificultades, aguantar con paciencia y no rendirse jamás hasta haber terminado la tarea con la mayor calidad posible. ¡Sas! Allá en el sol naciente no se premia necesariamente al que nació con el coeficiente intelectual más alto o al que llegó primero a la meta por puro talento natural o suerte. Se celebra, se aplaude de pie y se honra con respeto profundo al que se esforzó más, al que sudó la gota gorda, al que se levantó después de caer 10 veces y al que tuvo la disciplina de seguir intentándolo cuando todos los demás ya se habían rendido. Eso, mi gente, es forjar un carácter de acero en un cuerpo de carne y hueso. El error trágico de muchos padres modernos en este 2026 es que por un amor mal entendido y sobreprotector queremos evitarles a toda costa cualquier asomo de frustración o incomodidad a los hijos. Si la tarea de matemáticas está un poquito difícil, se la terminamos haciendo para que no se estrese. Si el entrenador del equipo no lo puso a jugar de titular, vamos corriendo a la escuela a reclamarle al profesor y a decirle que nuestro hijo es una víctima. Si pierde en un juego de mesa, le compramos un premio de consolación o hacemos trampa para que gane y no llore. Cuidado, mucho cuidado. Al hacer eso, con la intención de protegerlos, en realidad les estamos robando la oportunidad de desarrollar la resiliencia y la tenacidad. Les estamos quitando el músculo emocional que van a necesitar para enfrentar la vida real, donde no siempre van a ganar y donde nadie les va a regalar nada. El concepto de gambaru enseña que el valor real de una persona no reside en el trofeo de plástico que tiene acumulando polvo en la repisa, sino en el proceso, en la disciplina y en el sudor que tiene en la frente. Enseñar a un hijo a terminar lo que empieza, aunque ya no tenga ganas, aunque el clima esté feo, aunque esté cansado
o aunque el reto se haya puesto cuesta arriba, es darle la herramienta de supervivencia más poderosa que existe para la vida adulta. La inteligencia te puede abrir una puerta de par en par, pero solo la constancia y el esfuerzo máximo te van a mantener dentro de la habitación cuando las cosas se pongan difíciles. En la educación japonesa se entiende con una claridad meridiana que el proceso de aprendizaje es mucho más educativo que el resultado final. Si un niño está aprendiendo a caligrafiar o a tocar un instrumento y el trazo no le sale perfecto o la nota suena desafinada, el padre o el maestro no le dicen: no importa, mi cielo, así déjalo, lo importante es que te divertiste. No, señor, le dicen con firmeza y cariño: haz tu mejor esfuerzo otra vez, tú puedes hacerlo mejor. No se trata de un perfeccionismo neurótico que busca la falta de errores. Se trata de un compromiso inquebrantable con la excelencia personal. Es enseñarle al niño que su nombre y su firma tienen un valor y que todo lo que salga de sus manos debe llevar el sello distintivo de su máximo esfuerzo. Hazme el favor. Imagínate qué diferente sería nuestra sociedad, nuestras empresas y nuestras familias si criáramos hijos que no buscan el camino fácil, el atajo tramposo o el ahí se va, sino el camino correcto. Hijos que no se rinden al primer obstáculo porque saben que el éxito real no es un chispazo de suerte, sino un maratón de resistencia donde la meta se alcanza paso a paso, con aliento o sin él. Papá, mamá, te invito hoy a que hagas un cambio de paradigma en tu casa. Deja de alabar constantemente la inteligencia de tu hijo como si fuera algo que él inventó y empieza para alabar su persistencia y su capacidad de trabajo. En lugar de decirle: qué inteligente eres porque sacaste 10, dile: me encanta la disciplina que tuviste para estudiar y cómo te esforzaste para resolver ese problema que se veía tan complicado. Cuando tú premias el esfuerzo por encima del resultado, le entregas el control del éxito al niño. Porque el talento es un regalo de la genética o de Dios que uno no elige, pero el esfuerzo es una decisión diaria de la voluntad. El Ganbaru es la cultura del no rendirse, del respeto profundo por el trabajo bien hecho y de la satisfacción espiritual que da el deber cumplido al 100%. Si tú logras que tu hijo sienta orgullo por haber dado todo de sí mismo, aunque no haya ganado el primer lugar de la competencia, lo habrás preparado para enfrentar cualquier tormenta, cualquier fracaso y cualquier crisis que la vida le aviente en el futuro. Enséñale a tu hijo a no tirar la toalla, a dar siempre ese extra que los demás no están dispuestos a dar y a entender que la verdadera victoria no es vencer al de al lado, sino vencer a su propia flojera, a su propio desánimo y a su propia mediocridad. Hazme el favor, mira a los japoneses. Después de un tsunami o de un terremoto, no se quedan sentados llorando, esperando que el gobierno les resuelva la vida. Se levantan al día siguiente, se limpian el polvo y empiezan a reconstruir con una calma y un esfuerzo que dejan al mundo con la boca abierta. Ese es el espíritu del Ganbaru. Si quieres que tu hijo sea un triunfador en este 2026 y en los años que vienen, enséñale el valor de la perseverancia. Enséñale que el no puedo no existe en el vocabulario de quien está decidido a dar su máximo esfuerzo. Haz que se enamore del proceso de mejorar cada día un poquito. Cuando un joven entiende que su destino depende de su disciplina y de su capacidad de entrega, se vuelve invencible. No le heredes solo dinero o bienes materiales, herédale una mentalidad de esfuerzo máximo. Haz que el esfuerzo sea el lema de tu familia, que en tu casa se diga: aquí no somos perfectos, pero aquí siempre damos lo mejor de nosotros mismos. Esa es la verdadera educación. Esa es la disciplina que transforma naciones y esa es la mayor prueba de amor que puedes darle a un hijo. La capacidad de valerse por sí mismo a través de su propio trabajo y dedicación. Ponte las pilas. Exige con amor, celebra el esfuerzo y mira cómo tu hijo se convierte en un ser humano extraordinario que no conoce los límites. Porque el Ganbaru no se trata solo de trabajar duro, se trata de una actitud ante la vida. Es la diferencia entre quien ve una montaña y se queja por lo alta que está, y quien ve una montaña y empieza a buscar sus botas de escalar. En Japón, los niños limpian sus propios salones de clase no porque falte personal, sino para aprender el valor del trabajo y el respeto por lo que les rodea. Ese sentido de responsabilidad es parte del esfuerzo máximo.
No permitas que la comodidad de los tiempos modernos convierta a tus hijos en personas frágiles de carácter. El carácter se forja en el yunque de la dificultad superada. Cuando un niño experimenta la satisfacción de haber terminado un rompecabezas difícil o de haber sacado una buena nota en la materia que más le costaba, algo cambia en su mirada. Nace la autoconfianza. Y esa confianza no se compra con dinero, se gana con sudor. La disciplina japonesa nos enseña que la maestría requiere tiempo y repetición. No busques el éxito rápido para tus hijos. Busca la formación sólida. Un árbol que crece rápido suele tener raíces superficiales que cualquier viento tumba. Un árbol que crece con esfuerzo tiene raíces profundas que aguantan cualquier huracán. Hazme el favor, mira cuántos talentos se desperdician por falta de disciplina. El mundo está lleno de gente brillante que nunca logró nada porque no supo esforzarse. No dejes que eso le pase a tus hijos. Enséñales que el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Haz que se sientan orgullosos de sus manos cansadas y de su mente enfocada. En este 2026, la mayor ventaja competitiva que tendrá tu hijo no será su título universitario, será su capacidad de aguantar y esforzarse más que el promedio. El gambaro es el combustible que lleva a los sueños a convertirse en realidad. Alimenta ese fuego en ellos cada mañana. Recuérdales que cada gota de sudor es una inversión en su grandeza futura. La disciplina del esfuerzo máximo es el lenguaje de los campeones. Sé tú el primer ejemplo de ese esfuerzo en todo lo que hagas y verás cómo tus hijos adoptan esa misma pasión por la excelencia. Ánimo, mi gente, que el esfuerzo siempre, siempre rinde sus frutos y transforma las vidas de manera milagrosa. Vámonos con el cuarto punto, que es el que realmente aterriza la disciplina en la realidad cotidiana y que en Japón representa una de las lecciones más profundas de humildad, civismo y servicio que cualquier ser humano puede aprender: la autonomía y la responsabilidad social. A ver, mi gente, pónganme mucha atención y abran bien el oído, porque esto que les voy a decir nos va a doler un poquito, especialmente a aquellos padres que nos hemos convertido en todólogos y que con la intención de que nuestros hijos no sufran, les resolvemos absolutamente todo. En las escuelas de Japón no existen los conserjes ni el personal de limpieza encargado de los salones o los pasillos. Son los mismos niños, desde los más pequeñitos de preescolar hasta los jóvenes de preparatoria, los que barren, trapean, lavan los baños, cuidan el jardín y sirven la comida a sus propios compañeros. Hazme el reverendo favor. Aquí en Occidente, en este 2026, si el maestro se atreve a pedirle al niño que recoja un papel del suelo o que limpie el pupitre que él mismo ensució, ya estamos los padres indignados yendo a la dirección a quejarnos porque yo a mi hijo no lo mandé a la escuela a limpiar, lo mandé a estudiar. ¡Sas! ¡Qué error tan garrafal y qué ceguera educativa estamos cometiendo! Al evitarles estas tareas básicas, les estamos robando la lección más importante de la vida, que todos somos parte de un equipo y que nadie, absolutamente nadie, por muy inteligente o rico que sea, está por encima de las necesidades de su comunidad o de las tareas que mantienen el orden y la dignidad de su entorno. En la filosofía japonesa, la autonomía se fomenta desde la cuna no para explotar al niño, sino para generar una responsabilidad genuina y un sentido de pertenencia. No se trata de ponerlos a trabajar como esclavos, se trata de dignificar el trabajo manual y de enseñarle que el orden de su entorno es su propia responsabilidad personal. Si tú le haces la cama todos los días, si le recoges los juguetes que dejó tirados por toda la sala, si le llevas el plato de comida hasta el sillón y luego lo recoges tú, y si hasta le amarras las agujetas de los zapatos cuando ya tiene edad suficiente para hacerlo solo, lo único que estás criando es un inútil con aires de grandeza. Le estás mandando el mensaje subliminal y peligroso de que él es un rey o una reina y que todos los demás seres humanos están en este mundo para servirle y para limpiar sus desastres. En cambio, cuando el niño japonés aprende que él es responsable de que su espacio esté limpio y que su cooperación es necesaria para que la casa o la escuela funcionen, le estás regalando un sentido de utilidad y de autovalía que ninguna consola de videojuegos ni ningún regalo caro le va a dar jamás. Sentirse útil es la base de una autoestima sana. Saber que tu esfuerzo contribuye al bienestar de los demás es lo que realmente forma a un líder con corazón. Hazme el favor.
La responsabilidad social no es un concepto abstracto que se aprende en los libros de sociología. Empieza en el metro cuadrado que pisamos. En Japón se educa bajo una premisa poderosa. Si cada quien cuida lo que es de todos, el mundo funciona mejor. Por eso ves esas ciudades impecables. Por eso ves que en los estadios los aficionados japoneses recogen su basura antes de irse. Y por eso respetan las filas con una paciencia y un orden que a nosotros nos asombra. Esa disciplina no nació de la nada, nació en la casa y en la escuela primaria, cuando le enseñaron al niño que no debe tirar basura porque alguien más tendrá que recogerla, que debe cuidar el mobiliario público porque es de todos, y que su libertad termina precisamente donde empieza el respeto por el espacio y la tranquilidad del vecino. Es pasar de la cultura del yo egoísta a la cultura del nosotros solidario. Un niño que aprende a servir la comida a sus amigos y a limpiar el baño que él mismo utiliza, se convierte en un adulto empático, consciente, trabajador y sobre todo respetuoso de la labor de los demás. Entiende esto, papá, mamá, te lo digo con todo el cariño. Dejar de ser el sirviente de tus hijos es el primer paso para ser su mejor maestro. Si tú les haces todo, les estás quitando el poder, les estás diciendo, tú no puedes solo. En cambio, cuando les asignas responsabilidades reales, les estás dando un voto de confianza. La autonomía es la capacidad de gobernarse a sí mismo, y eso solo se logra a través de la práctica diaria. En las casas japonesas se espera que el niño contribuya. No se le pregunta si quiere ayudar, se le enseña que ayudar es parte de ser un miembro de la familia. Esta estructura crea ciudadanos que no están esperando a que el gobierno les resuelva la vida, sino ciudadanos que se preguntan, ¿qué puedo hacer yo para que mi calle, mi ciudad y mi país estén mejor? Esa es la verdadera disciplina social. No es obediencia ciega, es conciencia colectiva. Hazme el favor. Mira qué diferencia habría en nuestras ciudades si todos tuviéramos ese chip de responsabilidad social desde la infancia. Si el joven supiera que el parque donde juega es su casa grande y que cuidarlo es cuidarse a sí mismo. La disciplina de la autonomía también implica enfrentar las consecuencias de sus actos. Si el niño japonés olvida su tarea o su almuerzo, la madre no corre a la escuela a entregárselo. Deja que el niño sienta la incomodidad de su olvido para que la próxima vez sea más cuidadoso. Esa es la pedagogía del error. Es dejar que la vida les enseñe a ser precavidos, organizados y responsables. Aquí en Occidente a veces somos tan protectores que terminamos siendo incapacitadores. Queremos allanarles el camino a los hijos, cuando lo que deberíamos hacer es preparar a los hijos para el camino. Formar hijos autónomos es darles alas para que vuelen alto y raíces para que nunca olviden que todos somos parte de lo mismo. Enséñales que su dignidad no viene de que los sirvan, sino de su capacidad para servir. Haz que se sientan orgullosos de sus manos capaces. Un niño que sabe lavar su ropa, preparar un alimento sencillo y mantener su espacio en orden, es un niño que camina con seguridad porque sabe que no depende de nadie para lo básico. Y un niño que respeta lo público, que cuida el agua, que no tira basura y que respeta el silencio ajeno, es un ciudadano que construye paz. Esa es la herencia de la disciplina japonesa, individuos fuertes para una sociedad armónica. Ponte las pilas con las responsabilidades en casa hoy mismo. No esperes a que tengan 18 años para enseñarles a ser adultos. La madurez es un proceso que empieza con el primer juguete que el niño recoge por sí mismo. No le tengas miedo a que se cansen o a que se quejen un poquito. El trabajo dignifica y la responsabilidad fortalece el alma. Enséñales que ser parte de una sociedad implica dar antes de recibir. Si logras sembrar esa semilla de autonomía y civismo, habrás hecho un trabajo excepcional como padre. Verás cómo tus hijos se transforman en personas íntegras, valoradas y respetadas en cualquier lugar del mundo al que vayan, porque una persona que sabe valerse por sí misma y que cuida de los demás, siempre será bienvenida y siempre encontrará el éxito. Ánimo, que la autonomía es el pasaporte a la libertad y la responsabilidad social es el cimiento de un mundo mejor para todos. Y para cerrar con broche de oro esta cátedra de vida, vamos a hablar del pilar que sostiene todo el andamiaje de la paz en el hogar y del éxito rotundo en la existencia. Rutinas que crean hábitos y hábitos que crean destino. Escúchame bien, mi gente, porque esta es la clave maestra, el secreto a voces de la cultura japonesa que los hace levantarse de cualquier tragedia con una dignidad que estruja el alma. Allá tienen un respeto casi sagrado,
una devoción absoluta por el orden y la estructura del tiempo. Para un japonés, el orden no es una manía, no es un trastorno obsesivo compulsivo ni una exageración, es una forma de higiene mental y espiritual. Ellos saben, con una sabiduría milenaria, que un entorno caótico produce invariablemente una mente caótica y que una vida sin horarios, sin brújula y sin estructura es una vida que irremediablemente va a la deriva. A ver, pónganme mucha atención y abran bien el entendimiento. ¿Cómo pretendes que tu hijo tenga disciplina, que sea enfocado y que triunfe en la escuela o en los deportes, si en tu casa no hay una hora fija para cenar, si los niños se duermen a la hora que les da la gana dependiendo de qué hay en la tele, y si cada objeto en la casa está donde caiga? Hazme el reverendo favor. La disciplina no es un evento aislado que ocurre por arte de magia de vez en cuando. La disciplina es el resultado matemático de la repetición constante, rítmica y disciplinada de actos pequeños que terminan por automatizarse en el cerebro del niño hasta volverse parte de su ADN. En la educación japonesa se pone un énfasis casi obsesivo en que cada cosa tenga su lugar y cada actividad tenga su momento. Los niños aprenden desde que tienen uso de razón que los zapatos se dejan en la entrada siempre mirando hacia afuera, que la mochila tiene su gancho específico y no el suelo, que los libros se acomodan por tamaño y que el uniforme se prepara con esmero desde la noche anterior. ¡Zas! Eso que a nosotros nos parece una nimiedad o una pérdida de tiempo es en realidad un entrenamiento mental de alto nivel para la vida adulta. Cuando tú le das a un hijo una rutina clara y predecible, le estás regalando algo invaluable, seguridad emocional. El niño sabe qué esperar, sabe qué paso sigue después del otro y sabe perfectamente qué es lo que se espera de él en cada momento del día. Esto reduce la ansiedad de manera drástica, elimina las peleas eternas y los gritos de vete a bañar o apaga eso y haz la tarea, y crea un flujo de armonía y paz en la casa que no tiene precio. El orden exterior es el reflejo innegable del orden interior. Un niño que crece en una estructura predecible desarrolla una capacidad de enfoque, de concentración y de autodisciplina 1000 veces mayor que aquel que vive en el desorden, en la improvisación y en el caos constante de un hogar sin reglas claras. Hazme el favor. ¿Cuántos padres andamos por la vida improvisando cada minuto, resolviendo sobre la marcha y luego nos quejamos amargamente de que los hijos son desobedientes, rebeldes o distraídos? ¿Entiende esto? La desobediencia muchas veces no es un acto de maldad o de rebeldía, es simplemente confusión cerebral, porque el niño no tiene un mapa claro de lo que debe hacer. En Japón se dice con fuerza que la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia, y esto se aplica aquí perfectamente. No necesitas que tu hijo sea un genio superdotado con un coeficiente intelectual fuera de serie. Necesitas que sea una persona constante, metódica y ordenada. Las rutinas son las vías del tren que permiten que el esfuerzo se sostenga en el tiempo y llegue a su destino sin descarrilarse. Si tu hijo se acostumbra a estudiar siempre a la misma hora, en el mismo lugar limpio y con el mismo orden de materiales, llegará un momento en que no tendrá que luchar contra la flojera o la procrastinación, porque su cerebro ya estará programado como un relojito para entrar en modo de trabajo profundo sin resistencia alguna. Imagina la carga mental que le quitas a un niño cuando no tiene que decidir qué hacer cada 5 minutos. El orden libera la mente para la creatividad. En Japón, el concepto de 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, se aplica desde el jardín de niños. Significa clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina. Si aplicaras solo una fracción de esto en tu casa, este 2026 sería el año más productivo de tu familia. No se trata de ser un sargento, se trata de ser un facilitador de la paz. Cuando cada objeto tiene un lugar, el estrés de no encuentro mis llaves o dónde quedó mi cuaderno desaparece. Ese tiempo y esa energía se pueden usar para platicar, para reír o para crear recuerdos significativos. El desorden es un ladrón de tiempo y un asesino de la paciencia. Papá, mamá, tienes que entender que tu labor más sagrada es ser el arquitecto de esa estructura. Establecer horarios no es un acto de tiranía ni de falta de amor, es un acto de amor supremo.
Las rutinas le ahorran al niño una cantidad enorme de energía mental que de otro modo gastaría decidiendo qué hacer o peleando contigo para ganar territorio. No permitas que la desidia, la flojera o la falta de ganas se instalen como inquilinas permanentes en tu hogar. El destino de tu hijo no se va a decidir mágicamente cuando tenga 20 años. Se está escribiendo hoy mismo, en la forma en que recoge sus juguetes, en la puntualidad con la que se va a la cama y en la constancia con la que cumple sus pequeñas pero sagradas obligaciones diarias. La disciplina japonesa es, en esencia, amor con visión de futuro. Si tú le heredas a tu hijo el hábito del orden y la rutina, le estás entregando la llave maestra para abrir cualquier puerta que se proponga en su vida. Hazme el favor, mira a tu alrededor y observa a la gente realmente exitosa. No son personas que improvisan su mañana, son personas que tienen rituales. Los japoneses han entendido que la libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere cuando uno quiere, sino tener el dominio propio para hacer lo que uno debe hacer para alcanzar sus metas. Al instaurar rutinas, estás liberando a tu hijo de la esclavitud de sus propios impulsos y caprichos momentáneos. Le estás enseñando que el tiempo es su recurso más valioso y que el orden es su mejor aliado para no desperdiciarlo. No tengas miedo de ser firme con los horarios. La firmeza con cariño es el mejor abono para el carácter. Cuando un niño domina su entorno y su tiempo, desarrolla una confianza en sí mismo que es inquebrantable. Sabe que él es el dueño de su destino y no una víctima de las circunstancias o del desorden ajeno. Que este mensaje sea el punto de partida para que en tu casa se respire un aire nuevo de organización. Empieza por lo pequeño, una hora fija para dormir, un lugar específico para las llaves, una rutina de mañana que no incluya gritos ni carreras desesperadas. Verás cómo, de manera casi milagrosa, el estrés familiar disminuye y la productividad de todos aumenta. La disciplina japonesa no busca crear robots sin alma, busca crear seres humanos libres, capaces de gobernarse a sí mismos para poder servir mejor a los demás. No dejes para mañana el orden que puedes empezar a implementar hoy. Dale a tus hijos la estructura que necesitan para volar alto. Enséñales que la excelencia no es un acto aislado que sucede de vez en cuando, sino un hábito que se cultiva segundo a segundo, minuto a minuto. La constancia es la madre de todas las virtudes. Si logras que tu hijo respete su propio tiempo y el orden de su espacio, le habrás dado una ventaja competitiva mayor que cualquier título universitario. En un mundo lleno de distracciones y caos digital, una persona ordenada es una persona poderosa. No subestimes el poder de una mesa limpia o de una cama bien tendida. Son los cimientos de una mente disciplinada. Haz que el orden sea un valor familiar, algo de lo que todos se sientan orgullosos. Celebra cuando las cosas se mantienen en su lugar y cuando los horarios se cumplen. Poco a poco verás cómo la disciplina deja de sentirse como una imposición y empieza a sentirse como un estilo de vida elegante y gratificante. Pon orden en tu vida, establece esas rutinas sagradas y mira con orgullo cómo la vida de tus hijos se transforma de un caos estresante y agotador en una sinfonía perfecta de orden, paz, propósito y éxito contundente. Ánimo, mi gente, que la disciplina es el puente que une tus sueños con tus logros y ese puente se construye con la constancia de todos los días. El éxito no es un destino, es un camino pavimentado con hábitos diarios. Si quieres que este 2026 sea inolvidable, empieza por las 6 de la mañana, empieza por el orden y empieza por ti. Porque una familia con orden es una familia con futuro y un hijo con disciplina es un hijo que no conoce los límites. Adelante, que el mañana se construye con el orden de hoy.